Muy buenas tardes. Comienza Historias, con la conducción de Cristina Mirabelli. Un encuentro para compartir experiencias, emociones, anécdotas y relatos que inspiran. Durante la próxima hora vamos a descubrir historias reales, conversaciones profundas y momentos que nos conectan con lo más valioso, nuestra humanidad. Bienvenidos a Historias, con Cristina Mirabelli, por FM Sónica y Demos Radiovisual. Buenas tardes, acá estamos comenzando un nuevo programa en esta lindísima radio visual Demos, una radio muy moderna, ahora asociada con Radio Sónica, así que nos escuchan por aire y nos ven por YouTube también. Parece que hay que correr la cámara, ¿no? Sí, ahí nos vemos. Sí, no, ellos corren. Bueno, ahí vamos. Bueno, acá estamos, este programa sale desde Florida, el barrio de Florida, en el municipio de Vicente López, provincia de Buenos Aires, República Argentina, allá como en el fin del mundo para los que nos escuchan de muy lejos. Mira, esta es nuestra calle, la radio tiene la ventana abierta al mundo, a la calle Caseros, y parece que hay que corregir un poco la cámara, ¿no? Sí. Pero ya lo haremos. Ahí estamos. Acá nos vemos. Bueno, hoy vamos a a continuar con un ciclo dedicado a los credos, la historia de cada credo que vive en la zona, con esta premisa de conocernos, porque solo se llama lo que se conoce y es un aporte a la paz, conocernos entre las inmigraciones, entre las creencias, y todos vamos a ver que tenemos muchos puntos en común. Bueno, hoy está Martín Knobloch, ¿no? Knobloch, de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata. Sí. Bueno, ahora vamos a hablar, y primero voy a contar unas cositas, porque estamos en el mes de junio, donde hay muchas fechas que hay que recordarlas, porque es imprescindible tener buena memoria para los hechos que han ocurrido durante este mes. Bueno, ahora el día 6 fue el Día del Periodista, lo tengo que anunciar porque está dentro de nuestro medio. Un saludo a Mario Neto, que es el dueño de la radio, un gran periodista. Y les cuento que en el Círculo de Legisladores de la Nación, ayer hicieron un acto invitando a los periodistas para conmemorar esa fecha, y estaban muchos históricos como es Campolongo, tan conocido, y los periodistas acreditados en las instituciones de gobierno. Bueno, le agradecemos a la Fundación Democracia, a Marita Goñi, y al Círculo de Legislador, que el presidente es el diputado a mandato cumplido Rafael Pascual. Muy bien lo pasamos. Bueno, eso es un agradecimiento. También durante este mes, ahora el 17 es la fecha en que falleció Martín Miguel de Güemes, este soldado valiente que defendió la frontera norte en Salta, pero que también actuó acá en las épocas de las invasiones británicas, acompañando toda la hazaña de la Reconquista, que este año, comandada por Santiago de Liniers, este año se están haciendo muchos actos de los que vamos a hablar, porque se cumplen 220 años de ese hecho que es el inicio de la patria argentina. Así que... Un detalle. Sí. Liniers nació en Yucatán, México. ¿En México? ¿Liniers? No. Liniers. No nació... Era ciudadano francés, de padres franceses, y siempre se sintió francés antes de llegar a Río de la Plata, pero nació en Yucatán, México, cosa que la mayoría de la gente no sabe. No, yo no lo sabía. Sé que de ahí era, por ejemplo, el virrey Bertis, de esa zona.
de Yucatán, no sé si México. Yucatán, sí, era de México, sí. Sí. Pero no sabía que Liniers era nacido en Yucatán, francés al servicio de la corona de España. Después, sí. Sí. Se fue de joven a Francia, se educó en Francia y de ahí fue a hacer carrera militar a España. En España, y él le juró defender la corona de España. Sí. Y después por eso él lo mandaron acá, al virreinato, como funcionario de la corona. Claro, y después él, cuando vinieron las invasiones británicas, como era un hombre tan preparado, le encargaron la defensa. Él se fue a Montevideo, donde estaba la parte militar, y acá estaban las oficinas administrativas de lo que era el virreinato. Él se fue hasta allá, buscó las tropas y bajó, entró el 4 de agosto por Tigre. Ahora nosotros organizamos un viaje a Montevideo, porque conocemos los historiadores de la Universidad de la República, y vamos a ir el 25 de julio y venimos el 26 y nos muestran desde dónde se preparó Liniers y dónde las huellas de esta invasión británica. Hay una calle que se llama Brecha, que es porque rompieron la muralla de la ciudadela y abrieron una brecha y así entraron a la ciudadela. Y todo eso lo cuentan ellos, así que nos vamos, pueden comunicarse con nosotros acá o a la radio, al mail de Junta JH Camino del Bajo @gmail.com, o también, a ver, nos trajimos a los teléfonos que están en la pantalla, o a los teléfonos de la radio, o buscan en las redes, estamos. Bueno, así que todo esto es muy interesante, va a haber muchas charlas, mucho movimiento, porque toda la recorrida de Liniers con las tropas gauchas vino por la parte oeste de nuestros municipios, lo que eran los fondos de esa legua que se refería al primer loteo de tierras de una legua de fondo. Entonces más o menos por la calle Constituyente, pero desde el Tigre vinieron todo por ahí arriba, porque si iban por el bajo estaban los barcos ingleses que los veían, entonces tenían que venir más adentro. Bueno, también tenemos las fechas de Belgrano, el nacimiento el 3 de junio y el fallecimiento el 20 de junio de 1820. Son fechas muy interesantes para todo este mes, así que vamos a ir recordándolos. Y para el 20 de junio vamos a dar una charla en lo que es el Círculo Militar de Olivos. El 20 de junio a las 4 de la tarde hay una merienda con historias y van a venir descendientes de Belgrano y vamos a compartir una charla. Pueden ir o pueden llamar y reservar, porque la merienda y todo hay que prepararla. Bueno, después, ¿qué otra cosa contamos? Estuvimos con el olivo, que plantamos un nuevo olivo, símbolo tan importante para todos los pueblos, 6.000 años que acompaña la historia de la humanidad, y está en todos los libros sagrados de todos los credos. El olivo es un árbol que une la tierra con el cielo, que de la cuenca del Mediterráneo es importantísimo como fuente de economía. Sus usos, se usa todo lo del olivo, el aceite para ungir a los elegidos, a los de la victoria, a los reyes, a los presidentes, también en la fe a los sacerdotes. En la confirmación de la fe también se unge a los elegidos. Y con las ramas, todo, se hacen las coronas de olivo para, sobre todo en la antigüedad, a los victoriosos le ponían una corona de olivo. A Jesús, cuando entró en Jerusalén, lo recibieron con ramas de olivo y palma. Sí. Así que acá, en esta zona, que
recibió el primer nombre por esa planta de olivos que plantaron circunstancialmente en la costa, como a manera experimental, y se hizo un bosque de olivos. Entonces la referencia en el 1700, fines del 700, de 1700, lo único más raro que había en la costa de la vegetación eran los olivos, que entonces la gente que venía desde lo que era la Plaza Mayor, que iba para Santa Fe, ¿cómo se llamaba? Iban por el Camino del Bajo. La referencia para esta zona es: estamos por el paraje de los olivos. Y así fue quedando. Cuando vino el tren, en 1863, ¿cómo se conoce este lugar donde vamos a hacer la estación? Olivos, le pusieron olivos. Se hizo el loteo correspondiente. ¿Cómo se llama el barrio? Barrio de Olivos. La iglesia, porque eso tiene el diseño de los barrios, de los pueblos, fundado por los españoles, que hacían la plaza cuadrada, repartían los lotes, dejaban un espacio para el cabildo o la administración y un espacio para la iglesia. La iglesia Jesús en el Huerto de los Olivos. Pasó un tiempo, las cosas se van modificando, nosotros todos dependíamos de San Isidro, el municipio grande de San Isidro, pero en un momento decidieron independizarse. Los políticos van ambicionando territorios propios, ¿no? Es así. Hacer su propia quintita. Exactamente. Entonces separaron una parte de San Isidro, y en esas internas políticas del Partido Radical, que empezaba así a fines a comienzos del 1900, siempre había internas. Toda la gente que estaba en San Isidro, que eran las autoridades zonales, respondían al liderazgo de Bartolomé Mitre. Y entonces esta otra interna respondían a otras pautas. Estaban los Alvear, estaba la gente de Vicente López y Planes, del hijo Fidel López, que fue ministro de Economía, fue historiador también, pero estaba en una postura diferente de la de Mitre. Entonces cortaron con todas las tradiciones para liberarse de los mitristas y de San Isidro, y le pusieron el nombre de Vicente López a este nuevo partido que se llamaba Los Olivos, y le pusieron Vicente López como un homenaje a los tres: Vicente López, Fidel López y Lucio Vicente López. Entonces se llamaban parecido. Y bueno, y así quedamos, pero dejaron relegado el olivo en vez de tenerlo, ya que es un símbolo universal, ¿no? Uh-huh. Pero los políticos ven su propia quintita y la gente lo que les importa en el momento. Bueno, ahora plantamos un olivo, ya que habían plantado hace muchos años un olivo traído al huerto de Jerusalén, que lo sacaron con la remodelación de la plaza, y ahora lo repusieron con una ceremonia que fue mucha gente. Uh-huh. Lo repuso la comunidad judía por medio de otra institución que se dedica desde el año 1903 a plantar árboles y a hacer bosques por las personas. Si vos querés dedicarle un árbol a una persona, arreglás y ese árbol está para una persona. Ponen en Israel y en otros lugares también. Uh-huh. Entonces ellos trajeron un olivo, lo plantamos todo. ¿Cuánto duró? 3-4 días se lo llevaron. ¿Te parece increíble? Ahora parece que lo encontraron. Ah. Parece ser. Así que también es una historia que tiene que ver eso. Bueno. Pero hay en el municipio, en algunos lugares. Acá a 3 cuadras hay en la vereda uno bastante añoso. Sí. Que me llamó la atención porque, bueno, como parte de la tradición de Semana Santa, claro, se usaba el olivo, y yo me acuerdo de haber ido, estoy hablando de los 80, de ir a cortar ramas, claro, para las celebraciones. Sí, eso sí. Son árboles que, como las higueras y las vides, las trae la gente inmigrante del Mediterráneo, españoles o italianos,
y lo tienen como parte de su bagaje cultural, los cuidan. Sí. Dice, esta vid la trajo tu abuelo de España, este olivo también lo traen. Son emblemáticos, tienen su historia los olivos. Y acá tendría que haberse designado como patrimonio cultural Del municipio. del municipio. A todos los, una vez hice una propuesta para hacer la ruta de los olivos, señalarlo, ponerle un moñito, una plaquita, porque si hablas con la gente te cuentan una historia de ese olivo, no es como cualquier árbol. Esto es muy interesante. Bueno, vamos a seguir reflotándolo. Bueno, vamos a hablar un poco con el invitado, con Martín, que lo conozco hace mucho, de los encuentros del movimiento ecuménico. Ecuménicos son encuentros de las iglesias cristianas, ¿no? ¿Usamos esto? No, yo lo tengo que usar, pero el tuyo no hace falta. Yo lo tengo que usar, no me lo había puesto. Bien. Antes que eso quería mostrar este libro que me lo regaló, el del diario La Palabra. Miren qué hermoso libro de las iglesias de toda la República Argentina. Un libro precioso con todas las historias, muy bien editado. Precioso este libro. Hoy me llegó este regalo, que se lo agradezco un montón. Bueno, vamos a hablar con Martín de ahí. Él es miembro de la Iglesia Evangélica de Río de la Plata. Bueno, ¿de dónde viene esta iglesia evangélica? A ver cómo es la historia. Bueno, empecemos con la historia, que es 1822. Sí. Vino el primer pastor, Sí, traído por gente, o sea, no vino en viaje oficial, porque el viaje oficial, es decir, oficialmente vinieron después en el 27, 1800. 1800, llevan muchos Sí, años. sí. Participó muchísimo la hija de Rosas. Ah, Manuelita. Manuelita era muy abierta en eso, Sí. porque en ese entonces también empezó la iglesia anglicana y Sí. la presbiteriana. Las tres empezamos Juntos. en la década del 20 del siglo Pasado. antepasado. Antepasado, claro, antepasado. Venían. Aunque una salvedad, es decir, nosotros somos evangélicos, o Sí. sea, hijos de la reforma. De la reforma de Lutero. De la reforma del siglo XVI, digo yo, porque no solo la de Lutero, porque hubo, en rigor de verdad, en el siglo XVI hubo 3 reformas principales y otras no tan Menos. importantes. Las 3, de alguna manera, mucha gente las conoce. Una fue la de Zwingli, en la Suiza alemana. Ah, La otra fue de Calvino Sí. en español, Calvin, Sí. era un nativo de Francia, pero que vivía en Ginebra y que lo hizo en la Suiza francoparlante. Y el tercero fue Lutero. Pero los 3 son contemporáneos. Cuando digo contemporáneos, la diferencia son por pocos ahí. años. Sí, pero estamos hablando en red, son como 30 años. Pero estaba todo interrelacionado. Claro, porque antes era más lento, como no estaban las comunicaciones automáticas de ahora. Sí, pero además surgió todo un movimiento que todo esto empezó en realidad objeciones de ciertos sacerdotes Sí, u obispos locales. Así surgió toda la idea o todo el movimiento de reforma, sobre todo las 2 de Suiza, porque dijeron, bueno, esto lo que se está practicando y en parte eran enseñando. reformas de las iglesias católica, apostólica y romana. Sí, exacto. Sí, no tenía nada que ver con las iglesias orientales. No, eran las internas de la iglesia católica, apostólica, romana
en Suiza y en Alemania, fundamentalmente. Y en Francia. Y en Y Francia. en Holanda. Y en todos lados. Porque uno de los que participó de ese movimiento era Erasmo de Rotterdam, Sí, que todos los que estudiaron algo de filosofía estudiaron a Erasmo, y era oficialmente un filósofo, pero participó muy activamente en el tema de de las reformas. Ah, claro. ¿Por qué? Porque era un hombre que reflexionaba Sí. y muchas de las cosas eran en contra de lo establecido en ese entonces la gente, eso motivaba también a los que estudiaban o estaban enfocados únicamente en la teología, a decir, bueno, ¿esto qué es y por qué? Entonces, ¿cómo anda esto con nuestras enseñanzas? No hay que olvidarse que en ese entonces, y 200 años más, las universidades eran únicamente confesionales. Claro. ¿Sí? Claro. Las únicas que tenían enseñanza terciaria era la Iglesia Católica, Sí, con algunas salvedades, pero en realidad era de esa manera. O sea, surgía, la religión era la base de cualquier conocimiento. O sea, si yo, y voy, por ejemplo, Kepler, que en los estudió... monasterios, sobre todo, ¿no? En parte sí, no, ya, Una gran ya parte. en el siglo XIV había edificios Sí. separados, ¿sí? Pero, por ejemplo, voy a Kepler, que era un físico Matemático, y matemático, él también estudió teología, claro. y porque esa es la base de la cual partían. Y esto surge de una concepción que hoy nos estamos dando cuenta de que no es tan equivocada, que muchas de las cosas que se manejan dentro de lo que nosotros llamamos hoy en día la religión, nos están dando las pautas básicas del conocimiento. Sí, sí. Y el conocimiento abarca lo que se llama hoy en día la ciencia. Sí, Y todo lo que es ciencia tiene algo que ver, no solo porque tiene un aspecto ético, sí, y la religión se basa sobre todo en la La ética ética. y en la práctica de la ética desde un punto de vista, sino que con eso uno también va aprendiendo cómo están interrelacionadas las cosas conceptualmente. Sí, sí, De ahí sí. viene Cómo que funciona el mundo. viene que un filósofo como Erasmo de Rotterdam, que fue contemporáneo de los tres, Sí. a pesar de que él vivía En Holanda vivía él. entre Holanda y Francia, Sí. esa área. Él escribió muchísimo en latín, o la mayor parte en latín, pero también cosas en francés, que yo sepa, digamos, solo en esas lenguas. Y Erasmo es el creador de muchas escuelas, ¿no? Sí, Es decir, el nuevo estoicismo en parte viene por Erasmo Por ahí. y demás. O sea, es una persona básica para estudiar mucha concepción o evolución filosofía. filosófica, pero también religiosa, Teología. porque muchas veces uno ve, bueno, ¿y esto por qué es así? Y por una concepción, y la concepción es lo que hoy en día se llama genéricamente cultura, pero Sí. cultura es el Es- gran ómnibus que abarca todo. Claro. Pero es sobre todo la conceptualización. Y hoy en día estamos volviendo a eso, y me refiero, estoy pensando sobre todo en un matemático escocés, o que está en Escocia, está en Oxford, es titular, bueno, está retirado, pero es titular de la cátedra de matemáticas en Oxford. Escribió 30 libros sobre matemática, que no es mi área, pero No, la mía tampoco, No, pero a es pesar- respetable. a pesar que yo enseñé matemática aplicada, pero Nada que más de otro nivel que la que practica este Claro. señor, John Lennox, que hay muchísimos videos de John Lennox en distintos idiomas. No solo Lennox, inclusive
habla un poco de español, pero lo que hay en español está doblado Claro, en internet, claro. pero Todo eso lleva a la reflexión. en qué creemos y por qué creemos, ¿no? Sí, sí. Y sí. Lennox, interesante, siendo un inglés de origen anglicano, supongo, él insiste, yo soy cristiano, no me pregunten, no me hablen de las iglesias. Claro, porque la base es Porque el cristianismo. cuando hablamos de Cristo sí. iglesias, hablamos de separaciones. Eso dice Lennox hoy en día. No necesariamente es la práctica que tenemos nosotros y en parte que debemos tener en nuestro quehacer en el Río de la Plata, pero sí sirve para reflexionar, aquellos que quieren reflexionar en qué creemos y por qué creemos. Porque el por qué creemos y la práctica, eso es lo que de alguna manera nos separa. Claro. Es decir, de alguna manera... Pequeños detalles. Pequeño, gran detalle. Es decir, no sé, realmente ignoro, quizá vos lo sepas, pero cuántas iglesias hay en el partido de Vicente López y todas usan la Biblia como su base. Sí, sí. Y todas tienen una serie de conceptos que, desde el Padre Nuestro, el Ave María y demás, que son básicos. Sí, los credos también. Pero Sí. en la práctica en la práctica diaria, en su práctica de oración, en Sí. muchas cosas difieren. Y esa diferencia tiene que ver con reconocimientos históricos, la mayoría. Sí. Claro. Tuve una discusión muy grande hace más de 10 años en México con una gente de una agrupación católica que basaba todo en Santo Tomás. Y digo, pero Santo Tomás fue uno más. Uno más, mucho después. Es un movimiento, no, tiene su Sí. gran validez y además el tomismo, como se suele llamar, está mucho más metido en la fe diaria de lo que la gente cree, pero es una línea, no es la única. No. Y esto permite ver muchas cosas. Y ahora vuelvo a lo que iba. Básicamente se separaron del Vaticano los cristianos en estas iglesias evangélicas. Digamos, en realidad fue al revés. El Vaticano, el Papa los echó, que es otra cosa. Es otra cosa. No es lo Con esos mismo. conflictos, no. Porque es interesante, porque sobre todo hay, creo que una docena de libros de Lutero, que en Sí. la cual habla, yo soy seguidor de la tradición católica, pero no la de este Papa. Claro. Entonces, y ese Papa, si uno lee hoy en día lo que, sobre todo Julio II, el que construyó el Vaticano, o sea, no existía San Pedro. No. Hoy en día mucha gente se sentiría muy incómoda. Decir, bueno, yo no soy exactamente, no pienso exactamente igual. Lo que quiere decir es que hay una evolución en el credo. Volviendo a tu primera pregunta, el que vino, uno de los primeros que vino acá fue Juan Díaz de Solís, Sí. a Río de la Plaza, y vino con un contramaestre, uno de los tantos, porque Sí. creo que tenía, en total eran 11 navíos o vestidos, pero Eran algunos muchos, eran muy sí, chiquititos. Muy chiquitos, sí. Uno de esos era Ulrico Schmidl, Ah, sí. y Ulrico Schmidl era evangélico, no era Mira, católico. Claro, porque era alemán. Era alemán. Y era en realidad alguien que se conchabó y después se capacitó Sí. posteriormente y entonces escribió, interesante, escribió muchísimo de su viaje, hizo un diario. Sí. El único diario que hay del viaje de Solís lo hizo él, pero cuando ya, después del viaje, no lo Después del hizo viaje, durante claro. el viaje. No. Porque, bueno, vinieron en condiciones realmente Sí, ahora uno no se terribles. puede explicar todo eso. Terribles en las condiciones. Y por eso Ulrico Schmidl había acá antes una escuela en Munro, Sí, me que acuerdo. lamentablemente no existe más, que Que llevaba ese nombre. el nombre de él, ¿no?
Y Él fue un gran investigador. Yo no lo diría. Para la época. Para la época, Para sí. la época, Fue sí. alguien que escribía. Claro. Cosa que la gente no hacía. Claro, muy poco. Y además no existían las condiciones. Si uno piensa en el caserío que fundaron Pedro Mendoza y después Juan de Garay. No había nada, Era porque era todo en horrible. medio de la Era pampa, horrible. del campo. No había ni siquiera una buena mesa para escribir. No, no había nada. Y los barcos también eran... Eran chalupas. Sí, barcos chicos, no eran barcos grandes, con condiciones así de la época, pero sin Sí. comodidades que lo que conocemos ahora es inimaginable. Bueno, avancemos 300 años. En la década del 20 vinieron invitados. En realidad, Rivadavia es el que hizo la propaganda en Europa, pero no, él no los trajo. No. Porque además Rivadavia estuvo un periodo muy corto. Muy ¿no? cortito, sí, Bastante. poco sí. Pero él, como era muy europeizante, por Sí. llamarlo así, hizo mucha publicidad del Río de la Plata. Entonces vinieron colonos alemanes. Se calcula que eran 80, 100 personas, o sea, Claro. tampoco era No, multitud. no, Y esa porque había que gente, animarse a venir tan lejos. dijo, nosotros necesitamos a alguien que nos enseñe a leer y escribir y además nos enseñe nuestra religión. Claro. Entonces ellos dijeron, queremos que venga un pastor que sea el maestro. Y eso pasó sobre todo en la mayor parte del siglo XIX, Sí. que los maestros eran, los domingos hacían las ceremonias religiosas y durante la semana enseñaban a los alumnos en escuelas que no eran las de hoy, No, en no, condiciones no, muy pobres. Pero es interesante, todo esto surgió y en la iglesia anglicana también empezó presbiteriana, con maestros, ¿sí? Estuve el Gente otro día en la iglesia presbiteriana San Andrés, en la calle Belgrano, sí, que esa es de 1840, 40. por ahí, sí. Pero son de la, digamos, de la misma época, ¿no? Sí, Y ahí a 2 cuadras estaba la anglicana, que ahora Claro. no existe más, y la primera iglesia alemana está... esa sí existe. No existe ¿No más. existe esa? No, porque eso es una plaza hoy en día. Porque además, interesante, toda esa gente quería tener además un lugar donde enterrar sus muertos. También. Y según las normas de ese momento, si no eras católico no podías estar en el cementerio. Claro. Y eso fue válido hasta 1930 por ahí, Sí. que no se podían hacer ceremonias que no fueran católicas dentro del cementerio público. Ah, claro. Que en O este sea, caso hay- era de Chacarita, ¿no? Sí, la chacarita no se Entonces podía ahí hacer. hicieron el cementerio británico, el alemán. Sí, se hicieron, hay 3 de esos. Sí. 3 cementerios británicos y alemanes. El primero estaba al lado, o prácticamente terreno contiguo de Junín. Hay una iglesia en Junín, ahí a 3 cuadras de Retiro, En Socorro. Socorro. Ahí a 3 cuadras, la manzana siguiente había una manzana Mm, que era el cementerio de los disidentes, lo Claro. llamaban, donde estaban los ingleses y los alemanes juntos, Claro. históricamente. Que ahora es plaza. No, ahora está ¿Toda construido, no? está todo construido eso. Y después hicieron otra en un lugar que es ahora parte de la Plaza del Once. Ujú. Ahí vino otra y que les quedó chica y entonces hablaron con el municipio y el municipio le dieron un pedazo de terreno muy grande para esa época, que creo que eran como 4 hectáreas para los ingleses y 4 hectáreas para los alemanes, en la Chacarita, Ah, claro. ¿sí? En la punta de lo que era La gran las chacras de Chacarita, Sí, donde... las donde- chacras de los colegiales del Sí. colegio del Colegio Nacional Buenos Aires, que antes Sí, era pero el colegio. Sí, ya San Carlos. existía el cementerio. Sí, pero de la época de la fiebre amarilla.
exacto. Sí, ahí. Vamos a parar un poquito, así respiramos y ordenamos. Bien. Bueno, cortamos un poquito, respiramos hondo, acomodamos la cabeza y volvemos. ¿Te parece? Cada historia tiene algo para enseñarnos. Seguimos compartiendo historias por FM Sónica y Demos Radiovisual. Bueno, ahí volvemos. Vuelvo a retomar de esa... Muy interesante porque es todo lo que trae, lo que necesita la inmigración. Al trasladarse tiene que tener sus costumbres. Y quieren conservarlas. Claro. Porque estaban, hay que olvidarse, eran como si hoy en día no fuéramos en medio de la provincia de La Pampa. O sea, claro. no había gente, estaba todo vacío y plantaban algo, tenían un poco de animales y así sobrevivían y poco a poco iban civilizando, teniendo hijos y teniendo gente que trabajaba para ellos y así se fueron formando las comunidades. Las comunidades. Sí, sí, así que los evangélicos alemanes vinieron en ese tiempo junto con los anglicanos, los presbiterianos. En la misma época empezaron los ingleses, claro, porque hasta Rivadavia había una prohibición bien marcada para todo lo que no fuera católico, pero con una visión más que nada, no queremos que los ingleses se nos metan. Claro, esa era la idea. O sea, era política el motivo más que religioso, porque no tenían ni idea lo que era. Claro, no tenían. Sí, venían con las cosas, con toda la educación, la formación de España. La poca que traían. La poca que traían. Yo siempre me sorprendo. No era gente ilustrada. Siempre me sorprendo de Belgrano, todo lo que él solito averiguó, aprendió. De todo. Era un hombre súper... Sí, realmente un hombre muy conocedor. Era un desperdicio que lo hayan mandado a campañas militares para mí. Pero... Belgrano por nombrar a uno, pero hay varios de ellos. Hay varios, pero Belgrano se destacaba porque desempeñó muchas funciones, tenía una visión de desarrollo del país. Sí, pero además autodidacta. Él sabía de todo. Él era abogado, pero sabía de economía. Escribió un libro de economía siendo abogado. Y para esa época era muy novedoso. Muy bueno, digamos. Sí. Y porque eran los comienzos de todo, pero él tenía esa gran visión enciclopédica, había estudiado en España, pero vio lo que tenía, era visionario. Sí, pero Belgrano fue a España, creo que estuvo en España 4 años, o 3 o 4 años, nada más. Pero le sirvió igual para ver la visión del mundo. Su inquietud fue muy grande. Sí. Bueno, volvamos al tema todos estos inmigrantes cada vez eran más y se iban diseminando en el país. Entonces fueron trayendo más pastores que se fueron en parte con la comunidad o viajaban. Algunos viajaban como locos.
Y cuento algo que es de la década del 50, o sea, 1900 o 1950, o sea, no Sí. es de Siglo la prehistoria, donde había un pastor que estaba con sede en Bahía Blanca y él atendía un área que era más grande que Luxemburgo, o sea, realmente grande, y siempre andaba con algo que era parecido a lo que después se llamó estanciera, un Sí. vehículo. Sí, que como salía- una rural. Una rural, y siempre andaba con la escopeta, cazaba liebres, y eso era su comida, porque no tenía tiempo de volver a No su había, casa. claro, no Era- había mercado, no había gente. Si ahora hay poca gente en el país, ahí había y, mucho y menos. estamos hablando con base en Bahía Blanca, no en la Patagonia, porque ahí hay Era historias peor. aparte. Pero igual Bueno, hay poca gente. todos estos que trajeron, y bueno, llegó un momento que en el año 1899 Sí, había, creo que 17 pastores acá en el país, y crearon, evangélicos. sí, crearon el Sínodo Evangélico Alemán del Río de la Plata. Así se llamaba. Sí, sí, sí. Porque venían todos de Alemania, de los cuales al principio venían de la forma ordenada, y después del año 1880 en adelante, eso lo organizó la iglesia de Prusia, porque Prusia fue, digamos, la cabeza de Alemania recién en 1871. Antes eran todos pequeños principados, todo lo que es hoy Alemania, ¿no? Claro. Entonces, Alemania, Austria, Suiza, estamos hablando de todos los germanoparlantes. Y crearon ese sínodo y tenían una cabeza que lo llaman preboste. Sí. Preboste significa obispo delegado, en realidad. Y todo eso funcionó hasta el año 1967, creo, Por ahí. donde se creó la Iglesia Evangélica del Río de la Plata como una iglesia local, no una dependencia de afuera. Claro. Y ya 15 años antes se había comenzado a enseñar teología, había 2 seminarios acá. Pero ya con características locales, no dependen como los católicos de Roma. Ellos no dependían de Alemania. ¿O sí? Sí y no, el tema, lo que pasa es que la dependencia de Roma es doble, si uno quiere, y que para mucha gente es difícil entender. Por un lado es jerárquicamente, si uno quiere, o sea, Sí, todos los obispos, son todos nombrados por Roma. sí, Pero sobre todo, y lo otro es teológicamente. teológicamente. Entonces, teológicamente nosotros tenemos una cierta dependencia de Alemania, cierta, porque en realidad hay una federación luterana mundial y una alianza reformada mundial que siguen los dos, Paralelos. digamos, movimientos reformatorios del siglo XVI, uno basado sobre todo en Calvino, el otro basado sobre todo en Lutero, donde la gente habla de Lutero, pero el gran teólogo ahí fue Felipe Melanchthon, un nombre difícil de pronunciar, pero que era el ideólogo, el hombre más consagrado, que no era sacerdote, sino era pedagogo. Pedagogo. Claro. Por supuesto, todos sabían teología. Todo antes porque era una todo era ciencia así. básica, sí. Y eso siguió así, y quizá hoy en día habría que, algunos de los principios teológicos habría que enseñarlos en todas las carreras. Yo creo que Y sí. no digo Coincido con algunas cosas que nos enseñaron nosotros cuando éramos chicos, pero sobre todo, ¿cuál es lo básico? Claro. La mayoría de la gente no tiene ni idea de lo que es lo básico, lamentablemente. Entonces, Se ha uno choca. desacralizado la Sí, educación. sí, pero además uno choca. Sí, a mí no me molesta porque el sacerdote es célibe o no. ¿Y qué tiene que eso que ver con tu religión? Nada, claro. Nada. ¿Qué tiene que ver que tenga sotana negra o que tenga un hábito blanco, la alba, todo eso? ¿Qué tiene que ver? Es una manera de oficiar, y el oficiar es Son los parte ritos. de la práctica, pero no es esencial.
es parte de lo que hay que hacer. De la tradición. Sí, pero lo que no me ayuda a mí, a mi fe, porque ojo que Ayuda, para claro. eso está, para reforzar mi fe. Sí, todo tiene Y que eso ver, lo hacen. las actitudes, los gestos. Y ahí, de alguna manera, no hay grandes diferencias entre todas las iglesias cristianas históricas. Y Sí. uso la palabra histórica porque hubo toda una serie de reformas, la última en el 1780, que fueron los metodistas, que tienen una parroquia En Martínez. en Martínez, sí, no en Vicente López, que tienen conceptualmente Un método. un método que coincide con la católica. Pueden convivir y festejar juntos con la Iglesia Católica y con las iglesias ortodoxas. Sí. ¿Sí? Las reformas posteriores, Sí. porque hubo posteriores, Sí, hubo. las más grandes fueron alrededor del año 1900. Esos son lo que hoy en día llamamos los pentecostales, neopentecostales, También. cristianos y demás, Hay que tienen muchísimos grupos. otra visión y sobre todo tienen una visión, así como yo lo hago, es la única verdadera. Todos los demás están equivocados, con esos no puedo hablar. Claro, más cerrado. Muy cerrado. Se De los cerraron, cuales ¿no? tenemos algunos en el partido. Sí. ¿Sí? Uno inclusive bastante cerca. Con ellos es difícil, pero hay otras iglesias que surgen de una reforma también del siglo XVIII, que son los bautistas, Sí. que tienen una iglesia En acá a el 200, no, acá a 200 metros, También. y que, bueno, tiene una visión entre medio, que son más tolerantes y todo, pero lo importante, yo cuento esto porque yo además soy uno de los miembros del comité, Ese comité ecuménico. del comité ecuménico de la zona norte, se llama Claro, así, entonces tratás con... todo, y me gustaría que inviten más gente a participar, porque ellos se reúnen con una idea. Buscar los Si puntos en común. si yo hago mi práctica religiosa de una manera y voy a lo de otro que hace la iglesia bautista, metodista, A ver si les sirve, si no, es al revés. No quieren. ¿Qué puedo aprender de eso? Ah, claro. ¿Qué puedo aprender? No muy cerrados. ese es el gran error, decir qué le puede enseñar. Claro. No, ¿qué puedo Nosotros- aprender? Claro, y aprende de... Porque la a religión convivir. es un tema propio. Sí, Entonces, ¿qué puedo aprender de lo que ellos dicen, de lo que ellos practican, de las bases teológicas que tienen? Y siempre hay algo que se puede aprender. siempre se aprende, claro. De todos aprendemos. Y uno dice, bueno, yo podría convivir con ellos a pesar de que yo lo hago distinto. Y lo hago distinto porque me enseñaron distinto. Claro, hay que buscar las coincidencias, siempre decimos. Ni más. Y respetar las diferencias, que las coincidencias son muchas, Ujú. son la mayoría. Sí. Y hay que ir por ahí, Ujú. por las coincidencias. ¿no? Y el grupo ecuménico de la zona norte, que está integrado por la iglesia menonita, Sí, que también es un movimiento que surgió fin ¿En del Estados siglo Unidos? XVI. No, ¿no es de Estados en Unidos? Suiza. Ah, también de Suiza, perdón. Y sí, Pero hay muchos. podemos hablar de las menonitas después, si quieres. Los menonistas, los metodistas, los bautistas, los presbiterianos, los anglicanos, nosotros, a la Iglesia Católica, de los cuales hay sobre todo 4 parroquias que participan, las 4 parroquias, no, 3 parroquias son en realidad del partido San Isidro, Sí, y una está de este lado del Paraná, o sea, está Sí. en nuestro partido, pero y además con la anuencia del obispo de San Isidro, que tiene un sacerdote delegado para eso, que es el padre Cucú, que es párroco en Bécar, sí, y que forma parte de ese grupo que se junta todos los meses con la La idea vida. de, por un lado, de tratar de hacer una celebración que podamos hacer todos
sin que ninguno diga mi fe o mi gente me prohíbe. Y lo hacemos todos los meses. El próximo es en una semana, el martes que viene, a las 20 lo hacen. A las 20 en la calle Tres Sargentos, no sé qué número. De Martínez. A media cuadra de... En la Metodista. En la iglesia metodista, a media cuadra de Irigoyen. Sí. Y a una cuadra de Santa Fe. Santa Fe. Sí, Santa Fe. Yo he ido, participé de algunos. Y es muy interesante porque participan siempre gente distinta y sobre todo los que son de esa comunidad y se enteran cómo adoran a Dios otra gente. Y dice, bueno, está bien, y son gente, además de ser gente normal, sí, son gente que lo hace de una manera que yo no lo haría, pero está bien, yo podría ir a su Claro, templo. encontraron coincidencias con todo eso. Sí. Y entender por qué también hay diferencias. Sí. Y muchas de las diferencias tienen que ver con la historia, no con el presente. Claro. Nosotros estamos en el presente, Claro, no con la otras historia. pautas, claro. Y hoy en día la juventud le interesa mucho más por qué creen, qué significa ser cristiano, quién fue Jesucristo y qué significa hoy en día. No las celebraciones y todo eso que Sino diga. las bases. ¿Qué es lo que de la dice? fe. Y ahí hay mucho para aprender entre nosotros, los que somos de las distintas iglesias, pero también entre también los sacerdotes y pastores, ¿cómo le hablamos a esa gente? Porque esa gente no viene a un servicio religioso que dura una hora. No, vienen a ver cómo se manejan los distintos credos. Y yo me acuerdo, esto es una anécdota de muchas décadas atrás, de alguien que dice, no, yo no voy a la iglesia porque no sé cuándo tengo que pararme, qué tengo sí. y cuando cantan no sé qué lo que cantan, entonces Claro, no voy. perdieron eso que se enseña en la cuna en general, ¿no? En las casas, en la familia. O no, pero el tema y eso no es lo esencial. No. Entonces hay que enseñarles que eso es una manera que hace comunidad, porque Claro. iglesia viene de eclesia, que es Que sí, comunidad, comunidad. en griego. Hacen comunidad, pero yo puedo entrar en esa comunidad no necesariamente conociendo Todo. el rito, porque en realidad es un rito eso, o liturgia, en Sí. griego nosotros lo llamamos liturgia, sino también en qué creen y por qué Claro. lo creen. Claro, hay que ¿Y aprender qué es lo todo que los eso. mueve? Sí, muy bueno. Por eso traje también a John Lennox, que se puede ver en internet, Sí, hay muchos en que- YouTube, muchas claro. cosas de él, y uno dice, pero yo con ese hombre puedo coincidir. Ah, sí, y entonces, ¿por qué te peleas con el de acá? Claro, y bueno, porque es más fácil. ¿Cuántas comunidades evangélicas de Río de la Plata hay acá cerca? Hay varias. Bueno, no, acá en el partido hay una sola. ¿Una sola? ¿La Eh. que está en Ugarte? No, está En Corrientes. en la Avellaneda, ¿Esa de Avellaneda? en la Avellaneda, a Calahuaya. media cuadra de San Martín, ahí está Sí, la que evangélica llamamos alemana. sí, pero que son del nuestro Sí. grupo. Hay una que está enfrente a la quinta, Sí. que nació Sobre o comenzó Malaber. sobre Malaber, que creció con unos inmigrantes que huían de la guerra de Estonia, que durante décadas se hacían las cosas en estoniano ahí. Sí. Hoy día Sí. se hace todo en español. Y Y hay otra en la calle Corrientes también. no. A una cuadra de- No, ¿no ahora es? te hablo Ah. de esa. Y otra está en la calle Arenales Sí. y Avenida Mitre. Sí. Y esa surgió con gente de habla alemana que venía de lo que es Rumania, Bulgaria, Yugoslavia, de esa zona. O sea, Del toda este. gente que tenía más de un idioma, interesante, y manejaban, lo común para ellos era manejar un alemán que era distinto al que se manejaba en Alemania, porque era Claro, todo una mezclado mezcla, sí, con las sí, lenguas sí. todas. Entonces, en el año 1952 construyeron una capillita ahí, y Donde esa forma estaba Alan Eldridge. donde estaba Alan Eldridge un tiempo,
y que, bueno, son parte de nuestra comunidad. Bien. Hablaste de la comunidad, los que están en Tenemos que ir terminando, bueno. así que vamos a ir cerrando. Bueno, quizás decir de que, siguiendo la pregunta anterior, hay otra comunidad que es de nosotros, que está de Paraná 2 cuadras del otro lado, o sea, está en el partido de San Isidro, San Isidro, que está en la calle Pasteur y Santa Rosa, y ahí generalmente nos juntamos para el grupo ecuménico. Alguna vez fui ahí. Sí. Y que forma parte de nuestra comunidad, pero están, digamos, del otro lado. Hay miembros que viven de los dos lados de la calle Paraná. Zona norte, claro. Igual es de la zona norte. Es de la zona norte. Por sí. eso. Bueno, muy interesante esta visión de todo en este mundo que está medio alejado de la fe en algún aspecto, en todas las religiones, pero es bueno tratarlo y llevar que nos conozcamos un poco mejor todos. ¿No Sobre todo, lo que es interesante es, por lo menos desde mi punto de vista, en qué creemos y por qué. Eso es la base. Y esto es pero eso es una pregunta que todos los que tienen menos de 50 años no se la hacen, o se la hacen en la calle, pero no la comparten, sí. Entonces se quedan descolocados con respecto a las iglesias. Bueno, te agradezco un montón, te pareció bien que podemos hablar de estos temas y seguiremos hablando en un próximo programa de temas que hacen a la esencia de todo, la fe, cada uno como la vive, pero es importante. Bueno, les deseamos que pasen un lindo día, un invierno frío, que se cuiden, que profundicen estos temas que acá son disparadores y que no se olviden de poner la bandera en sus casas, porque por sobre todo son meses muy caros, meses patrios. Hoy particularmente recordamos que es el día de los derechos sobre las Malvinas y las islas del Atlántico Sur. Recordamos que estuvo terminando esa guerra que vivimos, tan dolorosa, tan especial, pero pasó y son experiencias que tienen los pueblos que no hay que dejar en el olvido. Así que vivamos con este sentimiento patrio, pongamos la bandera y bueno, también está el Mundial que hace llevar la bandera, pero hay muchas otras cosas antes del Mundial para recordar. Bueno, les agradecemos a todos, saludamos a Rodolfo que está enfermo, que es el que dirigía la radio, a Facundo que está dirigiendo el programa, a Mario, a todos, y gracias por escucharnos. Pueden ver el programa y mandarnos una notita, un agradecimiento, un like, y a los teléfonos o por YouTube. Gracias Martín, y ya hemos cumplido con nuestro programa. Bien. Historias por FM Sónica y Demos Radiovisual. Hay voces que se escuchan y hay voces que también se ven. Estás en FM Sónica 105.9 y en Demos Radiovisual. www.demos.com.ar. En unos minutos volvemos. Iniciamos nuestro espacio publicitario. En Vicente López